Buenas tardes, mi nombre es Claudia Cifuentes Gutiérrez, tengo 17 años y asisto a la Iglesia Asamblea de Dios Ministerio de Filadelfia. Yo recuerdo cuando recibí la unción del Señor, fue un día sábado. Vine acá a mi iglesia, había un culto, era culto de jóvenes, y vine con mi hermano. Me acuerdo que yo no tenía ganas ni de venir, mi hermano me dijo, vamos. Vine acá y entré y estaba ahí un pastor Bernabé. Y empezó a hablar y yo estaba escuchando, solo al principio yo solo escuchaba. Y todo lo que hablaba y hablaba sobre la unción. Bueno, yo no conocía mucho, ni siquiera tenía un concepto claro sobre qué era la unción. Y el pastor llamó a todos aquellos que querían sentir la unción de Dios. Y yo levanté mi mano y fue algo increíble, ¿no? Solo lo único que hacía era llorar. No sé cómo explicarlo realmente, porque lo que sentí es único y no puede ser comparado con otra cosa. Y mi vida estaba destrozada, se puede decir, porque en mi familia hay pelea. En ese tiempo había peleas con mi hermano, con mi madre, y era todo distinto. Pero después que yo sentí eso, fui bautizada con el Espíritu Santo. Yo ya no trataba de hacer las cosas que hacía, porque en mi conocimiento estaba claro que primero era buscar a Dios. Y recuerdo que salí de ahí, me sentía diferente. Llegué a mi casa y fue increíble, pero yo oraba a Dios y le decía que todo cambie en mi casa, que ya las peleas que habían, que se vayan. Y Dios es fiel, ¿no? Y ahora, por ahora no hay problemas en mi familia, no hay peleas con mis hermanos. Nuestra situación económica ha mejorado. Yo veo que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, ¿no? Y en la vida de mi hermano. Pero ahora estoy orando a Dios por mi hermano menor. Y bueno, yo les animo, ¿no? A todos los que están viendo este video. Les digo que no se alejen del Señor, porque el tiempo de Dios está cerca. Las cosas y las señales que están pasando son señales que Jesús ya había dicho, ¿no? Lo que habla en su palabra. Mateo 24:3, ¿no? Dice que las señales antes del fin, y todas esas señales están ocurriendo. Ya se están presentando acá en la tierra, y lo único que debemos hacer es buscar con perseverancia a Dios y no alejarnos. Tomar el ejemplo de las 10 vírgenes prudentes, ¿no? Seguir en su camino y no alejarnos. Y la unción de Dios es algo que yo, antes de sentirlo, yo no conocía. Yo ni siquiera sabía que era la unción. Cuando ese día lo sentí por primera vez, yo lo sentí como, me daban ganas de llorar y me daban ganas de reír. Era algo hermoso cuando yo lo sentí. Pero uno tiene pruebas en la vida, ¿no? Pero no hay que alejarse del Señor, porque la palabra de Dios, solo el que persevera hasta el fin, será salvo, dice la Biblia. Yo les animo que sigan buscando más del Señor y que el Señor les bendiga. Bueno, mi nombre es Abril Aguilera. Les saludo a todos los jóvenes con la paz del Señor y a todos los hermanos que están viendo este video. Yo soy de la iglesia Filadelfia, sede central, y pues yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Fue a los 13 años, si no me equivoco. Fue en un retiro que hicimos con todos los jóvenes, en el retiro San Juan, donde hicimos ayuno, estuvimos en constante oración. Un pastor, un misionero predicó para todos los jóvenes, y yo en mi mente oraba.
y había chicas que no estaban bautizadas por el Espíritu Santo, y ahí cuando yo preguntaba, las ventanas estaban cerradas, ¿no? Y la ventana, el mantel, la cortina se movió, y ahí sentí como si alguien estuviera ahí dentro de nosotras, puras mujeres. Empezamos ahí a orar, y de ahí empecé a temblar. Ya estábamos orando para despedirnos, para ir a echarnos a dormir. Eran las 12 de la noche, era exactamente esa hora era, y empezamos a orar, y de ahí empezó a caer el fuego. Ahí hicimos un redondo donde estábamos todas las jóvenes ahí orando. Hicimos un redondo, empezamos a orar, y empezamos a temblar, las jóvenes que éramos bautizadas por el Espíritu Santo. Y habían jóvenes que solamente habían sido tocadas por el Espíritu Santo, pero más esa noche las jóvenes fueron llenas del Espíritu Santo, porque ellas no hablaban en lengua. Ellas empezaron a temblar, a llorar y a hablar en lengua. Y ahí se pudo ver, o sea, habían dos jóvenes que estaban enojadas y no se hablaban. Y de ahí ellas se pidieron perdón, disculpas por todo lo que había pasado. Y de ahí empezamos a llorar, y prácticamente terminamos de orar. Eso era las 3:30 de la madrugada que terminamos de orar. Y de ahí, sinceramente fue bien hermoso para todos donde aconteció todo eso, porque las hermanas que estaban en los otros cuartos empezaron igual a orar, y sinceramente fue algo bien maravilloso. Y de ahí ya yo... Bueno, y José, entonces, ¿qué hubo cambio? ¿Qué cambio en hubo? mi vida, Ya, ok. 2, 3. bueno, los cambios que hubieron en mi vida fue... En mi vida siempre he tenido pleito con mis hermanos mayores, pero de ahí que recibí la unción del Espíritu Santo, mi vida fue cambiando poco a poco. Pero hay muchas pruebas que hay veces que tenemos miedo de afrontar, pero dice la palabra del Señor: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra a mí sinceramente me ayuda mucho, la medito todos los días, porque cada día me hacen que esas luchas y pruebas que vienen hacia mi vida me ayuden a enfrentar. Y de ahí vi el cambio en mi padre no se estuvo alejando de la iglesia. Mi padre tuvo una enfermedad, porque yo dije al Señor que cambie a mi papá, que haga ver todo lo que él está haciendo. Mi padre fue internado en el hospital, y yo pedí a mi padre que vuelva a la iglesia, y empezaba a orar. Iba yo al hospital y le decía a mi papá que oremos, le llevé su Biblia. Mi padre lloró, y de ahí salió del hospital. Mi padre vino otra vuelta a la iglesia, y de ahí ya a mi hermano le pedí mil disculpas por todo lo que yo había hecho, y de ahí hubo esa comunicación, porque no había esa comunicación antes entre familia. Y de ahí hubo la comunicación. Mi padre nos pidió disculpas, perdón por lo que él había hecho, y él viene ahora a la iglesia, él está constante, y ahora yo veo, ¿no?, en los jóvenes que hay una comunicación única. O sea, ya no son lo mismo de antes, ellos han cambiado. Y así yo no digo a todos los jóvenes que ven este video, este CD, y a todos los hermanos, les digo que sigan adelante en el camino del Señor, y que nunca se desvíen. Amén. ¿Ya? Los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Glenda Montero. Tengo 24 años. Glenda Montero. 2, 3. Mi nombre es Glenda Montero. Tengo 24 años. Soy una joven que asiste a la iglesia Asamblea de Dios Boliviana, Filadelfia. Y yo en los caminos del Señor 5 años. La primera vez que fui llena del Espíritu Santo fue en el 2006. Fue cuando hubo una liberación, y la iglesia afuera se quedó orando, y nos quedamos hasta las 12 de la noche.
era un domingo y salí muy bendecida ese día, ¿no? Fui llena, la verdad. Y luego, después ya seguí asistiendo, formé parte de los jóvenes, me bauticé, aunque mis padres no estaban de acuerdo, tuve el apoyo de mi abuelita porque ella fue sembrando eso en nosotros, ¿no? A través de los himnos que cantaba, de la palabra que nos daba en la casa. Y así fue como ella fue ese puente para llegar al camino del Señor. Cuando yo conocí al Señor, fue algo especial, ¿no? Fue en mi casa, acepté al Señor, era en la madrugada. Tuve un sueño, ¿no? Y me levanté muy asustada. Oramos con mi abuelita y ese mismo rato recibí al Señor. Y de ahí sentí que todo cambió dentro de mí. Sentía una tranquilidad y una paz que al mismo momento ya pude descansar, dormir y mi vida cambió por completo, ¿no? Porque las cosas que antes hacía ya no las hacía. Incluso recuerdo que estaba noviando, pero como ya había cambiado todo en mi vida, sentía que esos caminos no eran para mí. Así que tuve el valor de terminar con eso y seguir el camino que Cristo había señalado para mí. Y no me arrepiento porque fue lo más bello que me pasó, es lo más lindo que hay. Y yo recomiendo a todos los jóvenes, ¿no?, que están viendo esto, que sigan con el Señor, que sigan adelante, que nunca desistan, ¿no?, aunque muchas veces te desanimen las dificultades o las pruebas, que sigas adelante, porque no hay mejor cosa que conocer al Señor y que saber sus propósitos, los sueños que Él tiene, los planes. Y con el paso del tiempo vas comprendiendo, ¿no?, por qué pasas por diversas dificultades y lo que Dios tiene preparado. Y lo que pasó después de eso, hubo también un aniversario del Círculo de Oración, recuerdo. Y yo me estaba faltando un tiempo a venir a la iglesia porque a veces no contaba con el apoyo de mis padres. Pero ese aniversario yo llegué, ¿no?, era la noche, estaba terminando el aniversario del Círculo de Oración, fui a la iglesia. Y cuando yo llegué y de momento que me senté, empezaron a temblarme las piernas, pero yo pensé, seguro porque estaba un poco medio fresquito, debe estar haciendo frío, ¿no? Y ya un poquito me acerqué más al fondo del asiento y me seguían temblando las piernas. Y ya fue cuando al momento de la oración, oramos, yo me di cuenta que eso no era normal. Luego después ya, cuando vino el pastor, fue un sábado, ahí fue cuando ya no solo me temblaban las piernas, me temblaba todo. Yo no sabía por qué, porque yo no tenía control, ¿no?, de mí misma. Y de pronto ya no tuve control de las palabras que salían de mi boca. Y ya fui realmente llena en ese momento del Espíritu Santo. Y mi vida cambió por completo porque antes yo veía los testimonios, ¿no?, de muchas personas, de muchos jóvenes, y decía, pero ¿cómo es posible que le pase eso, ¿no? ¿Por qué no tiene control de su cuerpo, no tiene control de sus palabras? ¿Por qué hace eso? Y llegó un momento que no creía, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Imaginar eso, no se puede creer. Y hasta que a uno le sucede. Y ese día yo me di cuenta que Dios es más de lo que nosotros pensamos, que es un Dios soberano, ¿no?, y tiene todo el poder. Y que aún así, como dice su palabra, que Él no cae ni una hoja sin que Él lo permita. Es así que nos pasó a nosotras, ¿no?, nosotras las jóvenes de aquí de la iglesia. Y estoy muy agradecida con el Señor. Y el cambio que hubo en mi vida fue totalmente radical, ¿no? Antes decía malas palabras, ahora ya no las digo. Y solamente Dios puede lograrlo, porque a veces se te apega a esas malas costumbres que te cuesta dejarlo, las dejas por un tiempo, una semana, pero luego después otra vez viene. Pero sin embargo, desde ese momento conocí al Señor, las abandoné completamente, todo fue distinto, ¿no? Así quiero animarles, ¿no?, porque también Dios está a las puertas, la verdad, que nos preparemos, que seamos constantes, que no nos desanimemos, porque como dice su palabra, un poquito más y me veréis. Y eso quería decirles, ¿no?, animarles y que sigan adelante, que sigan en los caminos del Señor. Bueno, eso es todo. Bueno, yo me llamo Olivia Escobar, pertenezco al Ministerio Filadelfia y el cambio que hubo en mi vida fue realmente
hermoso porque nunca había sentido lo que en este momento siento, la forma de expresarme, la forma de hablar. Me siento realmente una persona segura de mí misma. Antes pensaba que nadie, en mi vida pensaba que a nadie le importaba. Y en un momento charlé con la esposa del pastor y ella me dijo que realmente había una persona a quien yo le importaba, que esa persona dio su vida por mí, que me amaba y que esa persona estuvo conmigo. Y yo le pregunté quién, y ella me dijo, me habló de Jesús, el Hijo de Dios. Me pregunté si quería aceptarlo en mi corazón y le dije que sí. Lo acepté y fue muy hermoso. Vine viniendo a la iglesia, seguí asistiendo y al Espíritu Santo, el pastor nos habló del Espíritu Santo, que cuando uno acepta a Jesús ya tiene el Espíritu Santo a su lado. El Espíritu Santo permanecía a mi lado porque él era realmente quien me impulsaba a venir a la iglesia. Él era quien me levantaba temprano, porque yo, no sé, no me levantaba temprano. Muchas veces me levantaba a las 12, 11, pero era algo mágico, que me levantaba temprano a las 7, me daban ganas de venir a la iglesia. En la forma que me comportaba, ya no lo hacía. Muchas personas me decían, me alentaban, me decían que estaba bien mi cambio, que estaba bien que venga a la iglesia. Le doy gracias a Dios por elegirme, porque Él dice que todos somos elegidos. Le doy gracias. Y cuando sentí la presencia del Espíritu Santo fue algo hermoso, porque sentía un fuego, algo que me quemaba, que consumía todo lo malo, todos mis pecados, todo eso que alguna vez acepté tenerlo, pero Jesús ya había pagado por esos errores. Cuando empecé a ir a la iglesia, pensaba que Dios no me iba a perdonar, decía que no, que Él solamente miraba a las personas buenas. Pero una vez el pastor me dijo que el enemigo no te confunda, que Dios ya pagó por esos pecados. Seguí adelante y en ese momento me quebranté, lloré y fue buenísimo. Y me gustó porque la mitad de los jóvenes aquí vienen, me gusta venir a la iglesia y mi vida cambió totalmente. Sentí un cambio total, ya no iba por los malos caminos que iba y ya no cambié. Le doy gracias a Dios por estar a mi lado, y como dice su palabra, que todo lo podemos, Espíritu que nos fortalece. Ahora todo es gracias a Él, todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a Él. Gracias al Espíritu Santo, que cada día siento que me va moldeando, va cambiando mi vida positivamente. Y animarlos a todos los jóvenes, a ustedes los jóvenes que están viendo este video, que sigan adelante, que sigan perseverando. El Señor va con ustedes, su palabra lo dice, que Él va delante de ustedes, abriendo camino. Si hay alguien que le quiere lastimar, Él está ahí para defenderlo y guardarlo. Su palabra lo dice, confíen en Él, sigan perseverando, sigan adelante, jóvenes, porque lo más hermoso es estar a su lado. Amén.